Y salí inmediatamente a Medellín a cambiar anteojos. Pues no me podía haber leído la víspera porque era la incorporación a la mañana siguiente. Fue el 24 de marzo del año 54 el pelotazo. Pero dice un artículo que encontré sin firma en una hojita que llama Amigos de Pamplona, que dice que el padre García Herreros, y pues lo recordaban a él, y decía, él no podía competir con los jayanes que venían de los pueblos campesinos, que tenían mucha más fuerza, pero recibía los golpes con una sonrisa de como cierta displicencia o cierta cosa, ¿no? Hablan de eso en ese otro artículo. Creo que eso formó, como muchas cosas de la disciplina fuerte que tenían los padres. Gonzalo Canal se deleita diciendo que eran veteranos de la Primera Guerra Mundial y que entonces venían acá a exigir. Rafael Lunda Ferrero dice que ese fue un invento de San Juan Eudes para forjar en la lucha de Cristo contra el mal, poesía, pero de todas maneras por decir que era fuerte la cosa. Pero creo que la gran influencia del Seminario Menor fue el humanismo. El padre Mario Vilmó fue el profesor, fue su director espiritual y fue su profesor de literatura, de latín y de griego. Y cuando murió el padre Mario, de una oclusión intestinal en 1930, el padre García Herreros escribió 2 artículos a la muerte del padre Mario, porque murió relativamente joven, creo que tenía como 56 años o algo así. Lo cierto es que el latín y el griego marcaron a García Herreros. Seguro que él le dedicó después mucho trabajo, mucho tiempo. Pero le contaba ayer a Alberto, tengo una libreta de unos retiros espirituales hechos por el padre en enero, febrero del año 58. Toda redactada en latín, toda, y sin correcciones, es decir, como le iba viniendo. De manera que se ve que tenía realmente una gran facilidad para el dominio del latín, y también seguro, aunque no me consta pues así porque no fue profesor nunca, el griego, y también por lo que sé el hebreo, pero lo del latín y el griego y la literatura le vino por el padre Mario Vilmó. Seguramente nosotros hemos tenido profesores en nuestra vida, colegios, en escuelas, en universidades, donde sea, que nos han marcado. Yo, por ejemplo, personalmente digo que el hecho de que esté hoy aquí con ustedes, lejanamente se lo debo a Arturo Chelas. Porque eso que conté ayer me parece, que una tarde de Arturo, un día en clase, me hubiera dicho, hombre, usted colecciona ciclos de la Herreros, y de ahí comenzó, y de ahí esto lo conocí, y de ahí comenzó la escuela fiscal, y etcétera, y me llevó a esto. Una palabra puede orientar una vida. Y uno no sabe qué palabra y a quién se la dice y en qué momento es cuando se llega a ese cruce de caminos donde uno puede enfrentar un éxito. Creo que Mario Vilmó ejerció esa influencia profunda. El padre García Herreros tenía un amigo al cual le llevaba un año de estudio, al cual le aconsejó que se metiera en franciscano, y él quería meterse en franciscano. Pero el monseñor Luis Pérez Hernández, el padre Pérez de esa época, que era primo hermano de la mamá, le dijo, hombre, San Juan Eudes, los eudistas, y eso lo llevó a Usaquén. Pero en estos días, en un reportaje que le habían hecho, encontré esto. Decía, comentando, creo que es San Juan 8:12 me parece. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no sigue en tinieblas. Creo que ese es el texto. Entonces decía dice, me acuerdo como si fuera hoy. Yo tenía un libro empastado, muy bien empastado, no sé cómo dice, y me parece verlo. Por lo que yo entendí, era un libro, un evangelio, pero en francés. Y entonces dice, cuando yo leí eso, estaba en vacaciones, yo como que se me iluminó la vida. El que me sigue no anda en tinieblas. ¿Verdad que si yo lo sigo? Él dice, yo me tiré en la cama y comencé a meditar. El que me sigue no anda en tinieblas.
y dice que había pasado hora y media después de la hora que en su casa tenían para la comida. Él debía estar en vacaciones. Que entonces doña María tocó a la puerta y dijo: Rafael, ¿estás enfermo o qué? Y que con esa palabra él como que descendió y salió a comer. Esa palabra, esa frase de la Escritura fue la que me decidió definitivamente entregarme a Jesús. El que me sigue no anda en tinieblas. Él entró a un saqueo. En algún reportaje que le hicieron, le preguntan que por qué entró y que cómo eligió el sacerdocio. Y él responde ampliamente, pero dice la frase, dice que yo no elegí, me eligió. Él me eligió. Y me sentí poseído de él. De manera que desde muchacho era un hombre profundamente buscador de la parte espiritual. Y yo creo que el mediador de esa etapa fue José Crepel. El padre Crepel, un hombre silencioso, por lo menos en la etapa en que yo lo conocí. Fue director espiritual mío como 6 o 7 años. Pero él le respondía a uno lo que uno le decía. Y no va, ¿cómo está? Y ya. Yo no sé cómo sería 20 años más joven cuando yo lo conocí. Pero realmente el padre Rafael hablaba siempre con una veneración del padre Crepel, como si hubiera sido realmente el nervio de su vida. Y otros también, Monseñor Villa y otros, hablaban del padre José Crepel con la misma fe. Y yo pienso que ahí lo que el padre Crepel hizo fue abrirle las puertas de la espiritualidad de Juan X. Porque García Herreros fue, durante su seminario, un lector de Juan X. En una carta que él, recién ordenado sacerdote, le escribe al padre Carlos Repetí, que era superior provincial, le dice: de nuevo quiero agradecerle el regalo que me hizo del libro Vida y Reino de Jesús en las almas cristianas. Lo he leído muchas veces y le digo que algunas de sus páginas, las he leído más de 30 veces. Porque ese era el padre García Herreros, un hombre que era como de excesos. El padre García Herreros era de excelente o pésimo. Era comprometido o no sirve para nada. Entonces, si usted le caía bien, decía: con este podemos construir el mundo. Si usted por cualquier motivo no le caía, no se supone. Y no había términos. Yo creo que eso, si él se emocionó, por Juan se emocionó. Si él se apasionó por Jesucristo, se apasionó. Pero a mayor volumen posible. No era media tinta. Y por eso yo le leía unas páginas a Alberto ayer, que con mucho esfuerzo he estado transcribiendo, porque el padre fue deformando su letra cada vez más. Entonces al principio, después era casi como una taquigrafía. Pero con un esfuerzo y la práctica uno medio va entendiendo. Y el problema es que eso de que le hablaba está escrito en latín. Entonces hay dos esfuerzos que hacer. El esfuerzo de entenderle el garabato y el esfuerzo de entenderlo en latín para tenerlo. Yo estoy tratando siempre de escribirlo en latín. Entonces, cuando él habla, a la que era secretaria de a la entendía muy bien los garabatos. Entonces, el padre cuando habla de Dios, yo te amo, Dios mío, te necesito, magnífico. Pero cuando habla de que perdones que yo soy el gran pecador, todo es de extremos. No, un poco como San Juan Eudes. Somos hijos de ira, los primeros de los pecadores, los últimos de los hombres, los primeros de los pecadores. O como Santa Catalina de Siena, no se explica por qué la tierra no se abre, y cómo hace para soportar semejante pecador. Entonces, es eso. Yo pienso que José Crepel fue el que lo formó en esa línea. Y posiblemente